Continuando con la explicación sobre la fuente regulable, pasamos esta vez a la simulación, en la que podemos recordar que tenemos este diagrama, que es el original de la fuente regulable, que nos proporcionará una salida de 1.2 a 33 voltios y una también salida fija de 5 voltios. Hay que destacar que para el diagrama original se usan dos reguladores de voltaje, uno de modelo 7805 y el otro que es el LM350. Para realizar la simulación hemos utilizado dos simuladores. Para comenzar, Circuit Wizard. Este simulador es uno de los más completos que existen. Tenemos el siguiente diagrama que ha salido del diagrama mostrado anteriormente. Puede ser un poco distinto, por ejemplo por la referencia, pero es lo mismo, en todo sentido es el mismo. Entonces tenemos por un lado nuestra fuente de 120 voltios que es corriente alterna, un switch, tenemos el fusible, el transformador proporción de 5:1, el puente rectificador, tenemos los dos reguladores de voltaje, potenciómetro, algunas resistencias y los capacitores LED. Y aquí tenemos un terminal block, que es para el final de la fuente poder tomar las salidas de voltaje. En este caso vamos a comenzar la simulación. Vemos que estamos teniendo una entrada de 120 voltios. En este caso está el circuito abierto, por lo tanto no está pasando directamente el voltaje. Lo cerramos. Vemos que comienza a circular la corriente. Entonces la corriente circula, pasa por el transformador con la relación de 5:1 y comienza a cargar todos los componentes. Vemos en especial el capacitor, su función, está cargando y descarga. Realiza todo el proceso de la corriente, el regulador de voltaje, y podemos observar las salidas. Por un lado, el regulable está entregando en estos momentos de 39 a 40 voltios y el fijo nos está entregando 5 voltios. Hay que destacar que en este caso, en este simulador, el regulador de voltaje, como debería de ser este de acá, que es el 350, no está disponible en el simulador, por lo que se ha utilizado el 7805. Por ello es la diferencia de voltaje de salida que obtenemos. Sin embargo, el circuito está diseñado de tal manera que este regulador de voltaje sea el original, el 350, y obtener de esa forma lo correspondiente, que serían los 33 voltios, de 1.2 a 33 voltios. Pero en este caso se ha dejado con el 7805. Muy bien, continuando con la simulación, teníamos que tener una salida, en este caso de la parte variable, de 33 a 40 voltios. Si conectamos en este caso una lámpara que va de 125 voltios, y 125 miliamperios, podemos observar que al conectarla sí llega a encenderse, pero como vemos no sería un voltaje suficiente para verlo encendido en la vida real, porque apenas son 40 voltios y esto está utilizando 125 voltios. Ahora bien, si lo cambiamos a un voltaje un poco menor, de unos 24 voltios, podemos observar que efectivamente sí enciende la lámpara y la enciende con toda la intensidad, por lo que nuestra fuente de voltaje sí está funcionando correctamente. Podemos regularlo con el potenciómetro y podemos observar que estamos teniendo un voltaje distinto, desde 35 a 40 voltios, puede variar, es la idea de la fuente, y si seguimos regulando llegamos a 4.48 voltios mínimo. Esto ya no hace que se encienda la lamparita y por ende la fuente, como podemos observar, sí está funcionando. Lo único que cambia el alto y el mínimo
de voltaje que puede entregar debido al regulador de voltaje, que sin embargo al poner el correcto ya en un circuito real nos estaría entregando el voltaje por el que está ideado o por el que está diseñado este circuito. Podemos seguir viendo que al elevar o bajar con el potenciómetro obtenemos distintos voltajes, desde los 4 voltios, 14 voltios, 23 voltios, 30 voltios, y así vamos obteniendo distintos voltajes y vemos como la lamparita va encendiendo dependiendo del voltaje, por lo que nuestra fuente regulable está funcionando bien en su salida de voltaje regulable. Por otro lado tenemos el voltaje fijo, que como podemos observar es de 5.37 voltios. Aquí podemos probarlo conectando un pequeño motorcito. Como pueden observar, es un motor de 4.5 voltios de corriente directa. Lo podemos conectar en este caso a la toma de corriente, a la salida de corriente de 5 voltios, corriente directa, y como podemos observar comienza a funcionar el motor. Esto significa de igual manera que nuestra salida de voltaje de 5 voltios está funcionando correctamente sin ningún problema y es fija. Como pueden observar, siempre se va a mantener. Aquí ha perdido cierto voltaje, pero es ya por el voltaje propio que ocupa el voltímetro y el motor, pero se puede comprobar que está funcionando correctamente. Ahora bien, este mismo simulador o esta misma simulación también se puede realizar en otros software, por ejemplo en Proteus. Tenemos a Proteus, que de igual manera es un simulador y en el que nos permite una mayor variedad de componentes. Sin embargo, incluso en este no está el regulador de voltaje 350, sino que se obtiene únicamente el 317K, que es más parecido, pero hay que recordar que cada regulador de voltaje tiene una configuración distinta, por lo que no siempre se puede cambiar así por así sin cambiar el circuito o el diseño del circuito. Como podemos observar, siempre podemos correrlo y podemos correr el circuito y vamos a observar cómo trabajan todos los componentes. En este caso vemos siempre una entrada de 120 voltios, pasa por nuestro transformador generando 60 voltios y tenemos por este lado los reguladores de voltaje, los cuales nos están dando las respectivas salidas de 5 voltios fijos y la variable de hasta 48 voltios. Podemos observar que si cambiamos el potenciómetro, si lo aumentamos la resistencia de este potenciómetro, llegamos a obtener como un mínimo de 0.19 voltios. Comenzamos a reducir un poco esa resistencia, a variarlo un poco, comenzamos a obtener distintos voltajes: 7 voltios, 28 voltios, 29 voltios, 30 voltios, 31, y así podemos continuar, 42 voltios, hasta que llegamos a un máximo de 48 voltios. Lo que podemos observar en este software es que tenemos una cierta estabilidad debido al uso del 317K. Esta estabilidad no la vemos muy bien en el Circuit Wizard. Por ello, siempre es bueno utilizar distintos software para poder obtener unas mejores muestras de lo que realmente estamos haciendo y estar seguros del trabajo que estamos realizando. Por otro lado, vemos que el regulador o la salida de voltaje fijo se ha mantenido en 5 voltios, por lo que este esquema, este diseño está bien elaborado. Y ahora pasamos a la otra parte que nos interesa. Nos regresamos al Circuit Wizard. Como podemos observar, tenemos siempre la simulación de nuestro circuito y a la vez también podemos, en este mismo software, podemos generar los otros diagramas que nos serán útiles para realizar la fuente. Estos son la vista normal, que es la de las pistas. Estas pistas son las que debemos de enganchar para realizar la de cobre. En este caso
tenemos las vistas de las pistas que vamos a planchar, las que vamos a planchar en la placa de cobre, y esto mismo nos servirá para soldar los componentes. Tenemos la vista real para darnos una idea de cómo se verán los componentes ya puestos. Podemos observar los terminal blocks, el puente rectificador, los condensadores, las resistencias, otro condensador de cerámica, en este caso un regulador de voltaje, y en estas patitas quedan libres, estos conectores que quedan libres, ahí irían el rectificador 350, pero en este caso no se deja aquí debido a que se instalaría de otra forma en las cajitas que se haría para presentar el circuito terminado. Podemos también ver otras vistas. Esta es la de corriente, el flujo de corriente, únicamente pistas. Podemos observar el artwork, que este sería el que utilizaríamos para planchar las pistas. Este se imprime y este se utilizaría para poder realizar el correcto planchado de las pistas y utilizarlo para crear nuestro circuito. Podemos seguir viendo otras vistas que se van utilizando. Hay muchas, la verdad, de muchas utilidades distintas, y por ello este software es uno de los mejores en mi punto de vista, y podemos utilizarlo para una gran variedad de proyectos. Y es muy fácil, como vemos siempre tenemos un panel donde podemos encontrar todas nuestras herramientas. Todo lo hemos sacado de este panel, podemos ver los LED, en este caso también podemos encontrar las resistencias, capacitores, podemos encontrar power supply, que serían las fuentes de voltaje, ya sea corriente alterna, corriente directa. Y el proceso ha sido muy sencillo, únicamente se tiene que arrastrar estos componentes, se tienen que arrastrar hacia la zona de trabajo, y una vez puestos solamente de ir conectándolos y cambiando las especificaciones o las propiedades que tiene cada uno. No es algo complicado de hacer, solo hay que seguir el esquema, el diagrama, y básicamente unir siempre los conectores de los elementos a los correspondientes elementos que presenten nuestros diagramas. Como vemos, no es un proceso complicado, es algo fácil de hacer, y de esta manera obtenemos nuestras pistas, nuestros diagramas, y los podemos utilizar para distintos proyectos que tengamos en mente. Es algo muy sencillo de hacer, y por nuestra parte esto ha sido todo. Esperamos que se haya entendido bien y los invitamos a seguir viendo nuestra wiki.